Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que esté todo bien. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica, uno donde vamos a charlar a respeito de um tema sumamente importante, que é a respeito da tuberculose. Vamos fazer um enfoque general, ou seja, vamos passar por bastante coisa bem general assim, e depois nós vamos diretamente do que se pergunta em los exámenes, tanto no escrito quanto no oral. Então, vamos começar com esta classe de hoje, que é a respeito de tuberculose. Eu tratei de resumir e deixar o mais sencillo possível essa classe, então creio que te vai gostar. E qualquer dúvida que tenhas, tens meu WhatsApp e ou seja, mis redes sociais para si te surge, por si te surge alguma dúvida. Bueno, entonces vamos a empezar con tuberculosis. La tuberculosis en sí es una infección causada por una bacteria, ¿sí? Es una bacteria BAR. ¿Qué es BAR? Bacilo ácido álcool resistente. Tenemos dos tipos de bacterias, o sea, de esos BAR que pueden generar la tuberculosis. Una es el Mycobacterium bovis y otra es el Mycobacterium tuberculosis, que es el famoso bacilo de Koch. Esse Mycobacterium tuberculosis é cerca de 90% das afectações pleuropulmonares, ou seja, da tuberculose pulmonar, e o Mycobacterium bovis é já mais raro de ocorrer, porque generalmente está associado a, por exemplo, quando se toma leite não pasteurizada, e como nós sabemos que a leite hoje em dia é todo UHT, ou seja, que passa por um processo de que calienta mucho la leche después enfría, entonces mata todos los gérmenes ahí en ese proceso de esquentar, enfriar, no me recuerdo cuántas veces es ese proceso, pero lo que pasa después que la leche sale ahí de la vaca, ¿sí? Pasa por un proceso así para esterilizar, así por decir, la leche. Y entonces, en los casos, por ejemplo, en lugares más escasos, que son más antiguos, donde no se ferve o herve la leche, lo que pasa es que puede ocasionar tuberculosis por el Mycobacterium bovis. En casos de Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? El bacilo de Koch generalmente es transmissível por la vía aérea, o sea, es pasado por la vía aérea. La forma de contagio, la vía de contagio, ahí sí me salió, es por la vía aérea. Bueno, entonces una infección bacteriana que generalmente solo afecta pulmón, pero en algunos casos, por ejemplo, los pacientes más ancianos, inmunodeprimidos, HIV, que tienen insuficiencia renal o que tienen algún grado de depresión, puede sí o sí salir del pulmón y puede hacer la mierda en el cuerpo del paciente. ¿Qué quiero decir con la mierda? Puede ir a cualquier lado. Puede dar una tuberculosis, por ejemplo, una escrófula, que es una tuberculosis en un ganglio linfático, generalmente en la porción del cuello, que va a generar una fístula. Já vão haver fotos disso. Pode generar também mal de Pot, que quando a bactéria afeta uma vértebra, destruje, genera uma osteomielites, ou seja, destruje o hueso de uma vértebra, generalmente destruje o corpo da vértebra, então se pode se disseminar. Quais são as formas clínicas de tuberculose? Isso temos que saber porque foi pergunta de um oral. Temos a tuberculose pulmonar primária, secundária e a extrapulmonar. Então, a via de contágio, recuerden que generalmente é por via aérea. Obviamente que pode haver por injeção direta, ou seja, temos uma herida justo ocurre del paciente bacilífero toser y ahí ingresa por la herida, pero es rarísimo. La forma más frecuente es por vía aérea. Y otra cosita bien importante es que no es que nosotros, cuando estamos en contacto con un paciente con tuberculosis, que vamos a agarrar tuberculosis. É que nós necessitamos de uma carga bacilífera suficiente, não é solamente um bacilo que hace o estrago, que hace a cagada aí. Generalmente se necessita vários bacilos para que puedan desarrollar la infección, la colonización e infección del parénquima pulmonar. Porque generalmente nuestro cuerpo, cuando está inmunocompetente, nuestro cuerpo consigue aislar esa infección y entonces hace con que, impida con que se siga progressando essa enfermidade. Então, só para volver, tuberculose pulmonar e extrapulmonar. De la pulmonar, temos primária e secundária. Que seria a tuberculose primária? La primária seria a prima infecção, ¿sí? 90% é autolimitada, 10% progressiva, e dentro dessa progressiva temos a tuberculose miliar, que já vão ver na foto, que seguro não te vas a olvidar.
Bueno, ¿qué quiero decir con autolimitada? Autolimitada es todo lo que nosotros ya estábamos hablando antes, que nuestro cuerpo es tan perfecto que sus mecanismos de defensa consiguen aislar ese germen, ese patógeno, y entonces en ese aislamiento se puede hacer con que el bacilo ¿sí? impida su progresión, o sea, impida su diseminación por todo el cuerpo. ¿Por qué se llama la autolimitada? Porque generalmente va a afectar la región del lóbulo medio y lóbulo superior, ¿sí? Y se disemina a ganglios regionales, o sea, queda ahí en una determinada región. En cambio, la progresiva, por suerte, es menos rara, generalmente está asociada a niños o inmunodeprimidos, como estábamos ya hablando antes, y déjame ver si está gravando. Sí, está grabando. Y también puede haber la formación del nódulo de Gone. Sí, eso, en realidad, na autolimitada já é a formação del nódulo de Gone. Isso vimos em patologia, lá, aliás, em quarto año. Então, recuérdense isso, que era o nódulo de Gone. Não se pergunta, pero por las dudas sepan. E que passa na progressiva? Esse nódulo de Gone vai aumentando tanto de tamanho que pode generar compressão do lóbulo médio. Sí, isso é raro, pero pode ocorrer. La progresión puede salir del pulmón, así por decir, y puede ser una diseminación, y entonces puede ser una bronconeumonía, acá está escrito mal, pero una bronconeumonía tuberculosa, que cuando afecta todo un pulmón, todo un bronquio, ¿sí? La meningitis tuberculosa, que se disemina por vía hemática, como estábamos hablando ayer, la pleuritis tuberculosa, que puede dar un derrame pleural unilateral, da un exudado. ¿Sí? Y después van a ver esa cuestión ahí del derrame pleural, que es bien característico y ya entró en un choice. Entonces, vamos a prestar atención acá, vamos a volver, dejar el WhatsApp ahí de lado y volvemos para acá. Entonces, autolimitada y progresiva. Dentro de la progresiva, como estábamos hablando, cuando se disemina hacia la bronconeumonía, podemos haber otra forma de presentación, que es la tuberculosis miliar. Pero antes de pasar por la tuberculosis miliar, miren acá. Esa es, por ejemplo, una tuberculosis autolimitada. ¿Sí? Essa, miren como não está bem delimitada. Essa é uma forma de la progresiva. É a que vamos chamar de tuberculosis miliar. Miren como os dois pulmões estão tomados e acá, em compensação, só uma porçãocita está afetada. Isso é uma cavidade, sí, só para que sepan. Bueno, entonces la miliar tenemos diseminación por vía sanguínea del bacilo y puede ir a cualquier lado. Lo que puede pasar es que el bacilo puede ir al otro pulmón, sí, cosa que no es difícil, pero obviamente que es un 10%, entonces no es siempre que van a ver, pero se va a otro pulmón y da toda esa infiltración acá. Eso nosotros vamos a llamar de imagen en aspecto de semijas de mijo y generalmente va a afectar pacientes imunossuprimidos ou niños. Niños, digo, hasta na idade de 3, 5 anos, que são todavía não tanto imunocompetentes quanto nós já, que somos um pouquinho mais grandes. Então, tuberculose primária temos a autolimitada e a progressiva. Recuérdense que vão ter basicamente esses tipos de tuberculose primária. Então, temos uma tuberculose latente, que generalmente não forma a cavidade, o corpo trata de aislar o patógeno aí e não progressa a enfermidade. Tuberculose cavitária é quando temos já uma cavitação, e a tuberculose miliar é quando temos os pontitos aí em aspecto de semijas de mijo. Isso pode entrar em um choice, ¿sí? Uma das características da tuberculose progressiva, a tuberculose miliar, pode dar um aspecto em semijas de mijo. Tuberculose secundária, semilhas de milho para nós brasileiros. Sim? Tuberculose secundária. A tuberculose secundária, a diferença da primária, que seria como se fosse a prima infecção, é por reactivação ou reinfecção. Ou seja, quedou, por exemplo, uma tuberculose latente, ¿sí? O paciente estava imunocompetente em la hora aí que adquiriu esse bacilo. O bacilo, o corpo não conseguiu eliminar de maneira adequada esse bacilo e então chegou um momento de imunodepressão, por exemplo, o paciente quedou anciano ou agarrou um HIV em meio aí da vida, aí sim pode progressar a infecção. Ou seja, tuberculose secundária é basicamente reactivação ou reinfecção. Ou seja, pacientes imunodeficientes, HIV, câncer, quimioterapia e caquexia, ¿sí? Todo o que nós já vimos aí relacionado à imunodeficiência, imunodepressão. Generalmente se dá depois de anos e é de pior pronóstico, ¿sí? Solamente recordar, reactivação ou reinfecção. Essa é pergunta de exame, qual é a diferença entre a primária e a secundária, ¿sí? Essa é pergunta de exame. A tuberculose, então, pode progressar.
puede progresar y hacerse no solamente una tuberculosis pulmonar, sino que puede pasar al extrapulmonar. Cuando yo digo extrapulmonar, es extra mismo, cualquier lado, cabeza, hueso, articulaciones, todo, ganglios, todo. Entonces, nosotros vamos a ver ahora que puede haber tuberculosis meningia. La tuberculosis meningia, nosotros vamos a ver allá, después cuando vemos neuro, que em neuro nosotros vamos a desarrollar bien la parte de meningitis. Entonces, acá solamente tenemos que saber que puede generar meningitis. Después allá en neuro vamos a ver qué pasa. Tuberculose del sistema nervioso central también puede hacer una encefalitis tuberculosa. Tuberculosis genitourinária também pode dar uma afectação genitourinária. E a tuberculosis ganglionar. Acá queria legar eu. Sí, queria legar acá. Bueno, en la zona del cuello tenemos múltiplos ganglios linfáticos. Y la tuberculosis, cuando es extrapulmonar, tiene un sitio de predilección que es en el ganglio cervical. En los ganglios cervicales puede formar la escrófula. ¿Qué es la escrófula? La escrófula es cuando la bacteria, el bar, ¿sí? Llega a un ganglio linfático, empieza a proliferarse y empieza a producir pus. Llega a un punto que se fistuliza, o sea, crea como si fuera un agujerito ahí y empieza a drenar hacia afuera. Eso es la escrófula. Duele mucho y sale mucha pus, o sea, fistuliza mucho. La tuberculosis osteoarticular, o llamado de mal de Pot, es otro problema que nosotros tenemos cuando un paciente, por ejemplo, es inmunosuprimido o que já é anciano, tiene caquexia ative ou algo, ¿sí? ¿Qué pasa? Es raro, ¿sí? Pero puede pasar. Lo que va a generar es que el bacilo va por vía hematógena, llega hasta la vértebra, infecciona, genera una osteomielitis y entonces de esa osteomielitis va a formar un absceso, ¿sí? Forma un absceso y eso puede comprimir la columna vertebral. Comprimiendo la columna vertebral, dependiendo de la región afectada, va a dar distinta sintomatología, pero generalmente va a presionar la columna vertebral, o sea, va a presionar los nervios que pasan por ahí, las fibras nerviosas, y entonces va a generar alguna sintomatología de compresión, hasta mismo parálisis, paresia puede presentar el paciente. Generalmente se presenta en los miembros inferiores, no tan frecuente en los miembros superiores. Entonces, esa es la tuberculosis osteoarticular que tenemos que recordar, que es el famoso mal de Pot. Y también, como extrapulmonar, tenemos la tuberculosis pleural. ¿Cuál es el punto de la tuberculosis pleural? Recuérdense que generalmente es unilateral, el líquido muchas de las veces es translúcido, o sea, transparente, y nosotros podemos confundir a veces por el aspecto del derrame pleural, podemos nos confundir con transudado, pero es un exudado, sí, recuérdense eso. El punto de ser un exudado, recuerden los criterios de Lai ahí, porque siempre es bueno agregar en la hora de un derrame pleural, y tenemos que buscar más una cosita acá que yo dejé para hablar justo en esa clase. Quando temos um derrame pleural que sospechamos que é tuberculoso, teremos que fazer, obviamente, uma toracocentesis, ¿sí? Em la toracocentesis vamos ver os critérios de Lai que nos relaciona com o exudado, pero há um ponto muito importante que eu creio que não falei aí na classe de derrame pleural. Nós vamos pedir uma coisa bem específica no caso do paciente tuberculoso, que é a ADA, adenosina deaminasa. Uma adenosina deaminasa maior de 40, ¿sí? É diagnóstico provável de tuberculose. Não é que é já de certeza, é provável. Se maior de 40, é diagnóstico provável de tuberculose. Isso eu quero que anotem porque já entrou em um choice. Adenosina deaminasa ou ADA, quando dá um valor maior de 40, ojo porque pode ser tuberculose. Se é menor de 40, não é tuberculose, ou seja, é um derrame pleural de outra causa. Sí, eso yo quería aclarar en relación a la tuberculosis pleural. Sé que parece ser mucha cosa, pero no es tranqui. Hasta acá estamos tranqui. Después nosotros vamos a llegar al tratamiento, que ahí suele ser un poquito más complicado, pero hasta acá quiero que recuerden tuberculosis primaria, secundaria, ¿sí? O sea, la primaria, la autorresolutiva, la progresiva, la autolimitada, perdón, la progresiva, la miliar, y quiero que recuerden la secundaria también en los pacientes ahí que es por reactivación o reinfección.
Y también la extrapulmonar, sumamente importante recordar la meningitis tuberculosa, también el Malipos, la escrófula y la tuberculosis del pleural. Vamos a tomar una agua. Mejor es una piedra en el camino que una piedra en el riñón, ¿sí? Entonces, seguimos con nuestra clase de tuberculosis. Recuérdense del ADA y del punto de corte que es 40, ¿sí? 40 es el punto de corte de la adenosina deaminasa. ¿Cuál es la clínica de un paciente tuberculoso? De un paciente bacilífero, así por decir. La clínica es generalmente inespecífica, suelen tener signos y síntomas generales, o sea, fiebre, pérdida de peso, anorexia, y una de las características es que la fiebre es nocturna, o sea, tiene un ritmo nocturno. El paciente a la madrugada, a veces sí, no es generalmente, a veces se despierta todo mojado. Entonces, si en el choice por ahí te dice, paciente se despierta todo mojado, hay pérdida de peso, tos, ojo, porque piensen en tuberculosis, no pueden dejar pasar esa parte ahí de tuberculosis, ¿sí? Entonces, la clínica es tos con expectoración por más de 15 días. ¿Puede haber hemoptisis? Puede. ¿Qué es la hemoptisis? La hemoptisis es la expulsión de sangre por un golpe de tos que generalmente es rojo, rutilante y a veces puede haber burbujas ahí en la expectoración. Astenia, anorexia y pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre febrícula vespertina, ¿sí? Pacientes con SIDA tienen una clínica bien específica y va a dificultar nuestro diagnóstico. Recuérdense que la inmunodepresión es un factor de riesgo para la tuberculosis extrapulmonar, o sea, para la diseminación de esa tuberculosis. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estudiar nuestro pacientito ahí, nuestro paciente que sospechamos tuberculosis? No es que llega el paciente y vamos a decir, ese tiene tuberculosis. No. Pense que todo el paciente no viene acá con una carta en el frente acá diciendo tengo tuberculosis. Voy a llegar con una sintomatología específica muchas de las veces y nosotros tenemos que descifrar esa sintomatología para llegar a un diagnóstico. Entonces, lo más importante acá es hacer laboratorio, radiografía de frente y perfil, ¿sí? La baciloscopía, el cultivo, si el cultivo da negativo, no se hace tratamiento. ¿Cultivo de qué? Cultivo de esputo, obviamente. Teste de sensibilidad y resistencia de ese cultivo y la PPD, la prueba de la tuberculina. Bueno, radiografía de frente y perfil nos va a decir si el paciente tiene una cavidad o si tiene algún filtrado. Sí, ahí ya nos guía para el diagnóstico presuntivo. La baciloscopia y el cultivo son sumamente esenciales para hacer diagnóstico de tuberculosis. Recuérdense que el paciente que no expectora ya puede hacer un lavado broncoalveolar, ¿sí? O con cepillo envainado. Y la PPD es lo más así que te va a presentar en los exámenes, en los orales, todo va a pedir qué es la PPD. La PPD es básicamente una prueba o prueba de Mantoux, la prueba de la tuberculina. Se inyecta una sustancia de manera subcutánea y entonces esa sustancia a las 48, 72 horas nosotros médicos tenemos que leer esa induración que se va a formar. Si la induración es menor de 4 milímetros, es negativa. Si la duración es mayor de 10 milímetros, es positiva en los pacientes inmunocompetentes. Si da entre 5 y 9 la induración, yo tengo que pensar, o es vacunación por la BCG que nosotros tomamos ahí justo cuando nacemos, ¿sí? Tenemos también la marquita acá de la BCG, o es infección, pero es infección en quién? En inmunodeprimidos, ¿sí? Recuérdense eso. Entre 5 y 9 yo tomo como positivo en pacientes inmunodeprimidos. ¿Cómo se lee la PPD? Miren acá, se lee justo la induración y no el eritema, ¿sí? Se lee solamente la induración, como si fuera una picada ahí de mosquito, solamente la picadita ahí del mosquito y no toda la reacción alrededor. Eso es PPD y sepan saber los valores, menor o igual a 4, de 5 a 9, mayor o igual a 10. Sí o sí, eso es de ley saber. Entonces, si yo sospecho que un paciente tiene tuberculosis, hago la PPD da mayor que 10 y es inmunocompetente, ¿qué yo voy a hacer con mi paciente? ¿Sí? ¿Qué hago con el paciente? Eso es sumamente importante. Primera cosa, yo tengo que, si tengo el diagnóstico del paciente, ya hago el tratamiento. Y otra cosita bien importante es
averiguar os contactos. ¿Qué serían los contactos? Las personas con quien el paciente convive, las personas con quien el paciente trabaja. Entonces, ¿qué yo voy a hacer en esos pacientes, en esos amigos del paciente? Es examen físico, anamnesis, la prueba de la tuberculina y la radiografía de tórax. E aí, nesses contactos, eu vou evaluar quem necessita profilaxis primária ou secundária. Sim, basicamente é isso. Lá profilaxis, já vamos repassar isso, pero se hace com isoniazida de 6 a 9 meses, ou rifampicina 4 meses, caso de resistência del BAR, ou seja, del Mycobacterium tuberculosis, ou em caso de que o paciente tenha alguma hepatitis farmacológica. Já vamos ver essa parte de hepatites que é um pouquinho pesada, pero sí o sí sepamos que paciente diagnosticado já empieza a tratar. E os contactos eu tenho que evaluar se realmente tem tuberculose ou não. Qual é o ponto? Os contactos, o que eu vou fazer com os contactos? Com os familiares, com os amigos do paciente e com quem ele trabalha. Eu tenho que buscar rescatar todos os pacientes, todas as pessoas com quem tuve contacto, ¿sí? Y ahí yo voy a evaluar los contactos. ¿Cómo que evalúo los contactos? Básicamente, entonces, todas esas personas, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a clasificar esas personas que están en contacto con el paciente entre alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo e inmunocomprometidos. Los pacientes que fueron expuestos, o sea, las personas que fueron expuestos al paciente bacilífero, sí, yo tengo que clasificar en esa estratificación de riesgo, porque me vai guiar para tratar ou não esse paciente. Se nós quando começamos na classe, falamos que necessitamos de uma carga bacilífera moderada para que nós tenhamos a infecção. Então, a carga bacilífera, nós vamos calcular de acordo, não é correto esse cálculo, pero vamos a ter uma ideia de acordo ao tempo de contato da pessoa com o paciente bacilífero. Por exemplo, se a pessoa tem mais de 6 horas de contato com o paciente bacilífero, por exemplo, é a mulher de nosso paciente, já vamos a tomar como alto risco de la infecção, a tuberculose. Se a mulher queda menos de 6 horas diárias com nosso paciente, é mediano risco. E baixo risco é, por exemplo, contato esporádico. Vou lá, visito minha abuela, quedo 2, 3 horas, vuelvo. Isso é esporádico. Então, aí já classificamos o paciente entre alto risco, maior de 6 horas, mediano risco, menor de 6 horas, e baixo risco, contato esporádico. Recuerdem-se, e isso já entrou em choice. Imunodeprimidos, qualquer contato já é alto risco. Imunodeprimidos, HIV, tratamento com corticoide, qualquer contacto com o paciente bacilífero já é de alto risco. Bueno, então, nós evaluamos todos os contactos, ¿sí? Ou seja, classificamos em alto, mediano e baixo risco. Aí nós vamos evaluar esses contactos. Como que nós vamos fazer a avaliação completa desses pacientes? Vamos basicamente poner o nombrecito de cada um, fazer um exame físico completo e assim vamos lhe meter na PPD nessa pessoa. Miramos a PPD menor ou igual a 4, negativo, de 5 a 9 dudosa, maior ou igual a 10 é positiva. Imunodeprimidos, 5 a 9 já é positivo, então se maior ou igual a 5 já é positivo. Aí nós depois da PPD, negativo, dudoso ou positivo, fazemos uma radiografia de tórax e, por último, se necessário, hacemos uma baciloscopia, que é justamente se o paciente, em caso que o paciente expectore. Aí sim se hace a baciloscopia, se nós damos já com a PPD positiva e também com a radiografia de tórax positiva. Aí hacemos baciloscopia, se não, não necessita ser. Se a PPD já é negativa, não necessitamos fazer mais a baciloscopia. Bueno, entonces, hacemos a evaluação dos contactos. Aí nós determinamos. Además, então, vamos só repassar um pouquinho. Todas as pessoas expuestas é alto risco, mediano e baixo risco. A evaluação dos contactos, nós vamos evaluar se tem ou não tuberculose. E depois da avaliação, vamos separar em 3 grupos: os não infectados, os infectados e os enfermos. Qual é a diferença de cada um? Isso há que saber. ¿Sí? Antes que ingrese nessa parte, recuérdense uma cosita. Niños imunocomprometidos, independentes do tempo em contato com o bacilífero, é de alto risco. Isso entrou em choice, quando eu hice uma vez.
sí o sí, recuérdense eso. Y la respuesta era de alto riesgo, ya empezamos a tratar. Choice bien así, es bien complicadito cuando entra esses choice en esas cuestiones porque hay mucho razonamiento. Yo puedo razonar de una forma, vos podés pensar de otra forma, entonces a veces no llegamos a un fin, ¿sí? A un fin común. Entonces, sí o sí sepan, recuérdense que niño inmunocomprometido ya se empieza a tratar el paciente. O sea, que queda en contacto ahí, ya son alto riesgo, entonces ya le metemos una profilaxis. Entonces, vamos a clasificar los pacientes acá, ¿sí? Separar en tres grupos, los no infectados, infectados y enfermos. Los no infectados es cuando nada da positivo, o sea, PPD, radiografía y baciloscopia negativo, tá? Infectados seria quando o paciente tem PPD, radiografia e baciloscopia negativa, ou seja, PPD positiva, radiografia e baciloscopia negativa. E enfermo é quando dá todo positiva, PPD, radiografia e baciloscopia positiva. En ese caso de los enfermos, ya empezamos a tratar. En los casos de los no infectados, que no tienen nada, ni PPD, ni baciloscopia, ni radiografía, lo que nosotros vamos a hacer es evaluar el tiempo de contacto en ese paciente, si es de alto, mediano o bajo riesgo, ¿sí? Siempre empezamos o sugerimos la profilaxis si, por ejemplo, tiene mucho contacto, o sea, es de alto riesgo, por ejemplo, la pareja, la mujer del paciente, ¿sí? Y se repite la PPD en los 3 meses. Infectados, o sea, PPD positiva, radiografía y baciloscopía negativo, que esos son infectados, quiere decir que el paciente tuvo contacto con el bacilífero, ¿sí? Tuve contacto con el bacilífero, pero no desarrolló la enfermedad. El cuerpo fue suficiente y limitó esa infección. Entonces, ¿qué se hace acá? Profilaxis. Hacemos isoniazida o rifampicina, isoniazida de 6 a 9 meses o rifampicina por 4 meses, como profilaxis para eliminar esse bichito aí. E los enfermos, obviamente, começamos com o tratamento del paciente. Bueno, ¿qué es quimioprofilaxis primaria y qué es quimioprofilaxis secundaria? Entonces, quimioprofilaxis primaria es cuando el paciente es PPD negativo, ¿sí? Son para aquellos pacientes que no están infectados, pero que tienen mucho riesgo. Y quimioprofilaxis secundaria es aquel paciente que tiene la PPD positiva, pero no tiene la clínica de tuberculosis. ¿Qué nosotros vamos a hacer en ese paciente? Quimioprofilaxis primária, são os pacientes, nós vamos fazer para aquele paciente PPD negativo, ou seja, imunocomprometidos e HIV, vamos fazer a quimioprofilaxis. E secundária é aquele paciente que deu a PPD positiva, mas não tem a clínica de tuberculose. Então, igual, vamos fazer a profilaxis nesse paciente. Hacemos em realidade, evaluamos risco-benefício, ¿sí? Para fazer a profilaxis. Primária sempre vai a la profilaxis, o sea, isoniazida o rifampicina, y la secundaria, generalmente evaluamos el riesgo-beneficio, porque los fármacos, ustedes van a ver, los fármacos son pero muy hepatotóxicos, nefrotóxicos, generan un montón de efectos adversos. Hice un cuadrito especial ahí, resumido, para que ustedes puedan aprovechar eso, porque eso entra en el choice. Entonces, quimioprofilaxis secundaria, nosotros evaluamos principalmente el riesgo-benefício. Quimioprofilaxis, então, solo para repassar, isoniazida por 6 a 9 meses, como é muito hepatotóxica, sempre evaluar risco-benefício, e se a tuberculose é resistente à isoniazida, vamos usar rifampicina por 4 meses. Nosotros, quando tratamos o paciente, ou seja, é aquele paciente que tem PPD, baciloscopia e radiografia positiva, já vamos enviar para o paciente para o tratamento, ¿no es cierto? Sí, cierto. Entonces, tenemos 2 fases de tratamento. La primeira fase, que é os 2 meses, já empezamos com 4 fármacos, rompendo o paciente, rompendo o hígado, rompendo todo, ¿sí? Vamos empezar 2 meses, os 2 primeiros meses, ¿sí? Com isoniazida, rifampicina, piracinamida e streptomicina ou etambutol, generalmente se utiliza etambutol. E depois de los 2 meses, vamos fazer a fase de consolidação, que seria 4 meses com isoniazida e rifampicina. Sim, são 2 fármacos. São 2 meses com 4 fármacos, que é a fase intensiva ou esterilizante, e são 4 meses com 2 fármacos, que é a fase de consolidação.
La consolidação nós prolongamos por mais de 4 meses quando o paciente apresenta uma tuberculose extrapulmonar, por exemplo. Se o paciente tem afectação ganglionar, la escrófula, essa consolidação vai para 9 meses. Se o paciente também tem, por exemplo, uma meningitis, aí sim, se agrega, además de tudo isso, se tem pericardite ou meningitis, vão agregar corticoide e vamos estender essa fase de consolidação também por 12 meses. 12 meses é o que se prolonga a consolidação em caso de meningitis e pericardites. Recuerden-se que pericardites e meningitis vão a dar corticoide junto. Isso generalmente não se pergunta, pero tenha anotadito aí porque é importante. Drogas. Quais são as drogas, então? É RIPE. Sempre passo essa mnemotécnica para mis alunos, então recuerden essa mnemotécnica. RIPE. Rifampicina, isoniazida, piracinamida e etambutol. Eu puse acá, sim, vai aparecer, pusiste H, R, Z e E. Se só de onda, não. É que generalmente as guias nos dão com essas siglas. Se a H é de isoniazida, R, rifampicina, piracinamida, la Z e etambutol ou streptomicina, la E. Então, por isso puse assim. Bueno, as drogas, então, vamos começar por RIPE. Rifampicina é bactericida. Se eu puse acá, o fármaco, seu efeito e também seu efeito adverso. Se ou seja, seu mecanismo de ação e seu efeito adverso. Então, RIPE. Rifampicina é bactericida e é muito hepatotóxica. Esses são os efeitos adversos principais que eu puse acá. La I, de isoniazida, isso. I de isoniazida é bactericida, neurológico, dá efeito adverso neurológico e hepatotóxico. P, piracinamida. Piracinamida também é bactericida e é hepatotóxico. El etambutol é bacteriostático e dá neurites óptica. E a streptomicina é bactericida e dá ototoxicidade, ou seja, afeta o ouvido, nefrotoxicidade, riñón e bloqueio neuromuscular. Uma vez, creio que foi na era de RESP, entrou choice que justamente pedia o efeito adverso da streptomicina. Em realidade, dava um paciente com bloqueio neuromuscular, não sei mais o que, e era para nós marcar aí qual era o fármaco que generava isso. Uma cosita bem importante, recuerden que o etambutol é o único bacteriostático. E outra cosita, etambutol e streptomicina não generam hepatotoxicidade, ou a hepatotoxicidade é baixa, ¿sí? Isso é sumamente importante. Todos os outros, rifampicina, isoniazida e piracinamida, são hepatotóxicos. E isso é sumamente importante porque nós já vamos ver por que é importante saber quais são os fármacos mais hepatotóxicos que afetam nosso hígado. Ok? Espero que esteja todo bem nessa cá. Vamos tomar mais uma água, relajar, porque essa classe, sim ou sim, tratei de resumir e deixar lo mais mastigado, lo mais arregladito aí possível para que vocês entendam de uma melhor forma. Então, duas fases de tratamento, esterilizante e de consolidação. Quando que se aumenta a fase de consolidação? Quando o paciente tem, por exemplo, uma escrófula, mal de Pot ou quando tem uma meningitis. La meningitis, recuerden-se do tempo, sube para 12 meses a fase de consolidação. Se é escrófula, sube para 9 meses. Sim? Ok? E recuerden também, efeito bactericida, o único bacteriostático é o etambutol e quase todos são hepatotóxicos. El tratamento, então, temos doses. Temos fármacos de primeira linha e de segunda linha. Quais são os que nós temos que saber mais? São os de primeira linha. É difícil que perguntem de segunda linha. Recuerden-se da mnemotécnica RIPE, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol e streptomicina. Generalmente não se juntam ou streptomicina ou etambutol, se não são as duas juntos. Segunda linha, recuerden-se da ciprofloxacina, etonamida por aí, pode perguntar, e a amicacina, sim? A amicacina também pode ser útil. Então, cipro ou ofloxacina, pero ciprofloxacina é o mais assim que nós vamos nos recordar. A amicacina também e etonamida por aí. Pues suele ser importante recordar. Entonces, fármacos de primera línea y segunda línea, saber sí o sí, principalmente de primera línea. Segunda línea, ciprofloxacina y amicacina ya es lo suficiente. Bueno,
Como a tuberculose, nós vamos ter que tratar nosso paciente por muito tempo, e como são antibióticos, recuerden-se que muitas das vezes, quando nós vamos utilizar, por exemplo, uma fase esterilizante, muitos antibióticos juntos, podemos desencadenar múltiplos efeitos adversos. Os efeitos adversos, nós vamos olhar de RAFA nesse caso. Que são RAFA? São reações adversas a fármacos antituberculosos. Essa é a siglita acá. ¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes? Recuérdense del rash o erupción cutánea que puede tener cualquier fármaco, molestias gastrointestinales, petequias no tenemos en todos los fármacos, pero recuerden, polineuropatías y en pacientes que están con tratamiento para HIV, nosotros vamos a tener que suspender la rifampicina, ¿sí? Paciente por cuenta de la interacción farmacológica que genera com os fármacos anti-HIV, ¿sí? Los antivirales, assim por dizer, anti-HIV queda meio raro. Então, paciente com HIV, eu suspendo a rifampicina. E pode ter petequias, rash cutâneo, molestias gastrointestinais, todo o que nós já sabemos de fármaco. Outra cosita, hepatotoxicidade é um ponto muito importante, por isso que nós vamos enfocar na hepatotoxicidade. Há uma cosita que há que saber, porque sí o sí eso se pregunta en los choice y también en los orales. Bueno, la hepatotoxicidad ocurre por cuenta que nosotros vamos a juntar, ahí vamos a hacer como si fuera un coquetel de fármacos, pero con la mayoría son hepatotóxicos. Nosotros, antes de empezar un tratamiento de nuestro paciente para la tuberculosis, tenemos que hacer sí o sí un hepatograma. El hepatograma, para que, si vos no te recuerda, es un estudio sumamente enfocado para as funções hepáticas, pede todas as enzimas hepáticas, colesterol, bilirrubina, SAT, GOT, de repetir, que são as transaminasas, bilirrubina, colesterol, também pede um montão de coisas, são 6 a 7 parâmetros que se pedem no hepatograma, mas vamos enfocar acá. Sempre se pede hepatograma antes de pensar, e depois, nós vamos pedir hepatograma cada 15 dias, ¿sí? Cada 15 dias, en el primer mes, después mensalmente a partir del segundo mes. ¿Sí? Perdón, semanalmente en el primer mes y cada 15 días en el segundo mes si el paciente tiene hepatopatía. Si el paciente no tiene hepatopatía, ahí sí va a ser cada mes. Eso, cada mes se pide el hepatograma si el paciente no tiene hepatopatía. ¿Qué quiero decir con hepatopatía? Por ejemplo, una cirrosis de la vida. Si el paciente tiene una cirrosis, aí nós vamos pedir primeiro mês, cada semana, um hepatograma, e depois, no segundo mês, cada 15 dias. Mas por que é importante pedir essa porcaria de hepatograma? Justamente porque os fármacos têm um efeito hepatotóxico, danham, agridem muito o hígado. E por isso que nós, quando as transaminasas subem por cima de 5 vezes o valor normal, sem sintomas, ou 3 vezes o valor normal, o paciente tem alguma moléstia, alguma epigastral ou algum dolor em hipocôndrio direito, aí sim nós cessamos os fármacos antituberculosos e começamos com os fármacos de segunda linha. Por que isso? Nós devemos recordar que a hepatotoxicidade sempre é dada por algum determinado fármaco. Então, se você saca os fármacos que são hepatotóxicos, começamos com os de segunda linha, esperamos aí 7 a 10 dias e aí sim nós vamos a começar a agregar os fármacos por os fármacos primeiro que são mais hepatotóxicos para saber qual está dando a hepatotoxicidade para depois rotar com algum de segunda linha. Bueno, então, temos um paciente que hicieron um hepatograma hoje, começou com os tratamentos antituberculosos e dentro de 15 dias, um mês, suas transaminasas subiram mais de 6, 7 vezes, se cessa o tratamento, se saca os fármacos que são hepatotóxicos, se rota por fármacos de segunda linha, e aí sim nós esperamos 7 dias. Opa. Vamos esperar de 7, tá? Ouvindo? Sim. Esperamos de 7 a 10 dias para volver com os fármacos aí que são hepatotóxicos. Há uma ordem para volver, para saber qual é o hepatotóxico. Sempre se vuelve de maneira sequencial. Primeiro, rifampicina, aí esperamos uma semanita, 5 a 7 dias, hacemos outro hepatograma. Se o hepatograma não sube as enzimas, as transaminasas, aí sim vamos a la isoniazida. Se damos a isoniazida e não sube as transaminasas, sabemos que o fármaco hepatotóxico que está generando
daño al hígado es la piracinamida. Si, por ejemplo, yo empiezo con rifampicina, ya me sube a la semana las transaminasas, ya sé que es la rifampicina, ahí ya puedo volver con isoniazida y piracinamida. Si, por ejemplo, otro caso, doy rifampicina y 5 a 7 días después hago el hepatograma, no subió nada. Empiezo con la isoniazida y transaminasas a las nubes, ahí con Elon Musk, aí sim, saco a isoniazida ou saco o fármaco que me está generando lá a injúria hepática, e aí eu saco e roto por algum de segunda linha, sim? Recordando que deve ser bactericida também, sim? Recordando que deve ser bactericida. Bueno, recordar a hepatotoxicidade, os valores, porque sim ou sim essa pergunta, transaminasas, quando sube mais de 5 vezes sem sintomas ou 3 vezes com sintomas, ou aumenta a bilirrubina, ou quando há um aumento da bilirrubina, eu tenho que rotar esse fármaco por segunda linha, esperar 7 a 10 dias, e então aí eu vou ser que vou volvendo os fármacos de maneira sequencial. Essa foi então a classe de hoje. ¿Sí? Yo creo que quedó bien explicadito ahí la parte de tuberculosis, quedó bien repaso, ¿sí? Bien puntual la clase mismo. Ojalá que te gustado, yo sé que te gustó la clase, entonces cualquier duda que te aparezca, envíame un mensajito y bueno, tengas un lindo día, una linda tarde, una linda noche, que tenga una linda semana, muchas bendiciones para tú, tu familia y todos de ahí. Nos vemos en la próxima clase. Chao.